Bueno, en el video anterior vimos un funcionamiento, yo diría, estático, donde con pulsadores hacíamos funcionar el integrado como vía estable. Ahora voy a unir la pata 6 con la 7, le agregaremos un capacitor y una resistencia. El capacitor a tierra y la resistencia a positivo. Y en la pata 2 del integrado vamos a poner un pulsador a tierra y una resistencia a positivo. La función de la resistencia es simplemente que no haya un corto cuando yo pulse acá. O sea, asegura un valor alto acá y al mismo tiempo cuando pulso no es un corto. Y esto ahora vamos a ver. Entonces, cuando arranca va a estar acá en un nivel alto superior a este, por lo tanto esta salida va a estar en 0. Acá vamos a tener la tensión de fuente, va a ser superior a 2/3, por lo tanto acá va a haber un 1. 0 y 1 en reset fuerza una salida 0 acá, por lo tanto Q negado va a ser 1. Si Q negado es 1, el transistor está conduciendo, está saturado, por lo tanto este punto se va a tierra, o sea que esto pasa a ser un 0. Cuando es 0, 0, mantiene, como vimos en el otro video, el estado que tenía. Y así va a estar al arrancar. Cuando yo pulso acá y lo llevo a tierra, este valor, esta tensión va a ser inferior a 1/3 de la tensión de fuente, que está acá, y esto es 1/3 porque son las tres resistencias iguales. Por lo tanto, esto va a pasar a 1. Cuando pasa a 1, la salida acá, reset en 0, set en 1, la salida va a pasar a 1 y Q negado a 0. Por lo tanto, este transistor va a dejar de estar saturado y acá el LED va a encender, porque esta salida pasó a 1. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar así? Este capacitor, como ahora se levantó esta conexión, se empieza a cargar a través de esta resistencia. Cuando al cargarse pasa los 2/3 de la tensión de fuente, esta salida pasa a 1. Por lo tanto, con reset en 1 y como este pulsador ya se levantó, está en 1 otra vez, acá 1, acá es 0. Entonces con 1 y 0 vuelve a la salida 0 y se apaga el LED. Entonces podemos ver en las ecuaciones y las formas de onda cómo calcular la expresión en función de C y R, el tiempo que dura esa temporización. Bueno, todo el tiempo que el pulsador esté abierto, o sea que la salida 2, la tensión en 2, esté en un nivel alto, el capacitor va a estar descargado, va a estar a 0 volt. Si esta es la tensión en el capacitor, va a ser de 0 volt. Y la salida va a estar en un nivel bajo también, o sea la tensión en el terminal 3. En el momento en que uno toca el pulsador, aunque sea por un corto tiempo, y vuelve al nivel alto, pero por un instante fue a nivel bajo. En el momento que va a nivel bajo, la salida pasa a nivel alto. Al mismo tiempo se levanta la descarga, o sea el transistor de la pata 7 que está saturado, levanta esa conexión y empieza a cargarse el capacitor. Ahora, si esta es la tensión de fuente y estos son 2/3 de la tensión de fuente, el capacitor va a tender a cargar a la tensión de fuente. Pero cuando llega a 2/3 de la tensión de fuente, que está en la pata 6, cambia el estado, la salida pasa abajo y el transistor se vuelve a saturar.
por lo tanto se descarga otra vez el capacitor. Y así puede estar todo el tiempo hasta que hay una nueva pulsación a 0. Otra vez se va a cargar, va a tender acá, pero al llegar a este valor, a 2/3, se va a descargar abruptamente y durante todo este tiempo la salida estuvo en 1. Bueno, ahora sí podemos ver las ecuaciones. Bueno, la tensión en un capacitor que se está cargando es igual a la tensión inicial que tiene cuando empieza la carga, más la tensión final menos la tensión inicial por 1 menos E a la menos T sobre tau, siendo tau la constante de tiempo que es el producto de R por C. De acá tenemos que 1 menos E a la menos T sobre tau es igual a la tensión en el capacitor menos la tensión inicial sobre tensión final menos la tensión inicial. Yo acá tengo que menos E a la menos T sobre tau es igual a tensión en el capacitor menos tensión inicial sobre tensión final menos tensión inicial menos 1. Y acá es donde yo puedo cambiar los signos en ambos lados de la igualdad. Entonces tendría que E a la menos T sobre tau es igual a 1 menos tensión en el capacitor menos tensión inicial sobre la tensión final menos tensión inicial. Como esto es puedo poner el denominador común esto, entonces quedaría que E a la menos T sobre tau es igual a tensión final menos tensión inicial menos tensión en el capacitor más tensión inicial sobre tensión final menos tensión inicial. Y acá más BI y menos BI se va. O sea que esto va a quedar igual. Bueno, ahí faltó el 1 menos. No, está bien, esto está sumado ahí. Con lo cual, eso se va y va a quedar igual a tensión final menos tensión en el capacitor sobre tensión final menos tensión inicial. Ahora, este signo menos significa que el exponente está dividiendo. Quiere decir que si yo lo doy vuelta, quedaría que E a la T sobre tau, porque di vuelta el exponente, sería igual a dar vuelta a este cociente. Por lo tanto quedaría tensión final menos tensión inicial sobre tensión final menos tensión en el capacitor. Si ahora aplico logaritmo en ambos lados, quedaría el logaritmo de E a este exponente quedaría directamente T sobre tau. Es igual al logaritmo de tensión final menos tensión inicial sobre tensión final menos tensión en el capacitor. Ahora, este T, en lo que estamos viendo acá, sería este periodo, que es lo que tarda en cargarse el capacitor. Entonces sería directamente el tiempo de temporización. Y este tau, que es la constante de tiempo, es el producto de R por C. Entonces ahora lo que tenemos es esta igualdad donde la tensión final va a ser la tensión de fuente. Vamos a ponerle B+. La tensión inicial es 0, porque empieza de acá la carga en 0. Entonces queda tensión de fuente. Y abajo la tensión final es la tensión de fuente menos la tensión en el capacitor, que es 2/3 de la tensión de fuente. Si hacemos así, queda 1 sobre 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 es 1/3.
1 sobre 1/3 es igual a 3. Por lo tanto, el período sería R por C por el logaritmo natural de 3. Y esto es lo que da 1,09. Por lo tanto, el período que va a estar encendido el LED en este temporizador va a ser R por C por 1,09. Así que bueno, vamos a armarlo y vamos a verificar esto. Bueno, acá tengo armado el monoestable o temporizador con un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 100K, lo cual da una constante de tiempo de 1 segundo. Por 1.1 es 1.1 segundos. Entonces, un toque a tierra y dura, independientemente del tiempo que yo tenga con la conexión a tierra o que después la saque, dura 1.1 segundos. Más allá de dispersiones, especialmente por el electrolítico, ¿no? Bueno, este es el temporizador. Bueno, ahora vamos a hacer un circuito, un oscilador estable o multivibrador. Vamos a unir el terminal 6 con el 2 y en esta unión ponemos un capacitor y una resistencia al terminal 7. Esta resistencia es RA. Esto es C. Y después una resistencia que llamaremos RB a positivo. Entonces, cuando este punto, el 2 y el 6 están unidos ahora. Entonces, cuando en 2 y 6 la tensión sea inferior a 1/3 de la tensión de fuente, esta salida va a estar en 1, esta va a estar en 0, por lo tanto esto no va a estar saturado el transistor, y el capacitor el LED va a encender, y este capacitor se va a cargar desde la fuente a través de RB. Cuando esta tensión llegue a 2/3 de la tensión de fuente, esto va a pasar a 0 y esto va a pasar a 1. Con lo cual se va a saturar este transistor y va a descargar este capacitor a través de RA. Y así es como va a oscilar. Entonces vamos a ver ahora también las formas de onda y cómo calcular las ecuaciones. Bueno, si ahora graficamos la tensión en los terminales 2 y 6 que están unidos, acá tenemos la tensión de fuente. El capacitor va a arrancar, bueno, en 0, va a tender a ir hasta la tensión de fuente, pero en 2/3 de la tensión de fuente va a empezar a descargarse, tendiendo a 0. Pero cuando llega a 1/3 de la tensión de fuente, vuelve a cargarse, tendiendo así, pero acá vuelve a descargarse, tendiendo acá y así. Y así es como va oscilando. Entonces la salida, todo el tiempo que esto está en alto, entre 1/3 y 2/3, la salida va a estar en alto. Y este tiempo de descarga, me equivoqué, este tiempo va a estar en alto. Y este tiempo de descarga va a estar en estado bajo. Este tiempo en alto y este tiempo en bajo. Aprovechando la demostración anterior, el período va a ser igual a R por C, que es la constante de tiempo, por el logaritmo natural de la tensión final menos la tensión inicial sobre la tensión final menos la tensión en el capacitor.
Ahora, cuando está en la carga, acá esta va a ser RA más RB, porque están en serie mientras están cargando. Y la tensión final va a ser la tensión de la fuente, la inicial va a ser 1/3 de la tensión de fuente, porque parte desde acá. Acá otra vez la tensión de fuente y menos la tensión en el capacitor, que va a ser durante la carga hasta 2/3 de la tensión de fuente. Si nosotros hacemos así, acá queda 1 menos 1/3 es 2/3, y 1 menos 2/3 es 1/3, 2/3 sobre 1/3 es 2. Por lo tanto, el periodo de carga sería RA más RB por C por el logaritmo de 2, el natural. Y el logaritmo natural de 2 es 0,69. Entonces, 0,69 por esta suma de resistencias es el tiempo de carga. El tiempo de descarga, en lugar de RA más RB, sería solamente la descarga RA. Y acá sería por el logaritmo, por C, por el logaritmo de BF menos BI, como acá, sobre BF menos BC. Acá sería igual a BF, esta es la descarga, o sea, la tensión final va a ser 0. La tensión inicial es 2/3 de B+. La tensión final es 0, la tensión en el capacitor va a ser 1/3 de la tensión de fuente. Porque está haciendo de acá hasta acá, de acá hasta acá. Entonces, menos 2/3 sobre menos 1/3 es 2, positivo. Y otra vez vuelve a dar 0,69. Entonces quiere decir que en la descarga, el periodo es la RA por C por 0,69. Es igual a esto, pero acá era RA más RB. Y esto nos permite también calcular, bueno, la frecuencia sería, el periodo total sería 2 RA más RB por C por 0,69. Esto sería el periodo total, la inversa de eso es la frecuencia. Y en cuanto al ciclo de actividad, que sería cuál es el tiempo, la proporción entre el estado en 1 sobre el estado, sobre el total del ciclo, el ciclo de actividad sería igual al T1 sobre T2. O sea que sería RA más RB sobre 2RA más RB. Así que bueno, vamos a armarlo. Bueno, ahí está armado el oscilador con un capacitor de 1 microfaradio y RA y RB tienen 100K cada una. Entonces, bueno, es una frecuencia que se ve. Si uno bajara el capacitor o la resistencia, las dos cosas, bueno, se puede llegar, me parece que hasta 1 MHz funciona, no sé. Bueno, y acá tengo el de 10 microfaradios, no está conectado, ahora lo voy a conectar, ahí en paralelo con el de 1, o sea que quedan 11 microfaradios, y bueno, y ahí baja la frecuencia, ¿no? Bueno, este es el oscilador.